Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y estoy seguro de que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente esta noticia. Mert y Afra están de vuelta juntos. Sí, lo han leído bien, y en este vídeo vamos a desentrañar el gran secreto de su reconciliación. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué ha cambiado? Prepárense para un recorrido por los últimos acontecimientos y las pistas que hemos estado recogiendo. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Dándole al botón de suscripción y a la campanita, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Desde que la noticia de su separación nos tomó a muchos por sorpresa, las especulaciones no han parado. Mert y Afra, una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento, parecían tenerlo todo, y su ruptura dejó un vacío palpable en el corazón de sus seguidores. La química que desprendían en cada aparición pública, la forma en que sus miradas se cruzaban, todo parecía indicar una conexión inquebrantable. Sin embargo, como bien sabemos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas pueden dar giros inesperados, y hoy tenemos pruebas contundentes. El regreso de Mert y Afra no ha sido un anuncio rimbombante y orquestado, sino más bien una delicada sinfonía de sutiles indicios que han encendido las alarmas de sus seguidores más atentos y observadores. Hemos sido testigos a través de sus redes sociales, a veces de forma compartida, a veces de forma independiente, pero con detalles que no pasan desapercibidos para los más perspicaces, cómo han ido tejiendo este nuevo capítulo de su historia. Al principio eran esas pequeñas coincidencias que, en retrospectiva, parecen ser los primeros hilos de un plan cuidadosamente trazado, ambos compartiendo fotos de los mismos lugares, escuchando música similar en sus historias, o incluso dándole me gusta a publicaciones del otro de forma que pareciera meramente casual. Pero, ¿es realmente casualidad cuando se trata de dos figuras públicas que están bajo el escrutinio constante de millones? Para empezar a desgranar el secreto de su reconciliación, debemos remontarnos un poco en el tiempo. ¿Qué pudo haber llevado a esta pareja, que proyectaba tanta conexión y amor, a tomar caminos separados? Si bien nunca se pronunciaron oficialmente sobre los motivos exactos de su ruptura, las voces del rumor y las especulaciones apuntaban a una serie de factores complejos. Se rumoreaba que las inmensas presiones de sus exitosas carreras, las largas distancias impuestas por sus compromisos laborales que los mantenían separados durante periodos prolongados y, quizás, diferencias fundamentales en sus visiones a futuro, jugaron un papel importante en su distanciamiento. La vida de las celebridades es inherentemente intensa, una montaña rusa de éxitos, fracasos, viajes constantes y una exposición mediática implacable. Mantener una relación sólida y saludable en medio de tanta agitación y exigencias profesionales no es, ni mucho menos, una tarea fácil. Es muy probable que necesitaran un tiempo, un respiro necesario, para reflexionar profundamente, para madurar individualmente en sus propios caminos y, crucialmente, para darse cuenta de lo que realmente importaba en el balance de sus vidas. Y aquí es donde entra la parte verdaderamente fascinante, el secreto de su reconciliación. No creo que exista una única fórmula mágica o un interruptor secreto que hayan activado. Más bien, parece ser una intrincada combinación de factores y, sobre todo, un profundo y valiente trabajo personal de ambos. Uno de los primeros indicios claros de que algo estaba cambiando, de que la llama nunca se había extinguido del todo, fue cuando empezaron a ser vistos en los mismos eventos, al principio quizás con esa distancia prudente, casi como si fueran dos extraños, pero con miradas que lo decían todo, miradas cargadas de historia y de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Luego, como mencioné, esas publicaciones en redes sociales se convirtieron en la banda sonora de su acercamiento. ¿Se acuerdan de esa foto que Afra subió de un atardecer espectacular en una playa paradisíaca y, al día siguiente, Mert subió una muy parecida desde un ángulo ligeramente diferente, pero claramente desde el mismo lugar? O aquel comentario de Mert en una foto de Afra, algo tan simple como «qué bonito lugar», que desató una avalancha de miles de likes y comentarios de fans interpretando cada letra. Pequeños gestos, sí, pero para sus seguidores, eran como señales de humo lanzadas al viento, confirmando que la chispa que los unió seguía viva y latente, esperando el momento adecuado para reavivarse. Pero más allá de las pistas superficiales de las redes sociales, hay otros aspectos que sugieren un enfoque radicalmente diferente esta vez, un compromiso más profundo y consciente.
Parece que tras su separación, han decidido priorizar su relación de una manera más intencional, buscando activamente un equilibrio más saludable entre sus exigentes carreras y su vida personal. Quizás han tenido esas conversaciones profundas y honestas sobre sus expectativas, sus necesidades mutuas y los sacrificios que ambos están dispuestos a hacer. Es muy probable. Cuando dos personas se aman genuinamente y han compartido tanto, la distancia física o las diferencias temporales pueden ser superadas si existe la voluntad férrea y un compromiso real y mutuo. Además, la madurez que ambos han ganado, la perspectiva que el tiempo y la experiencia suelen otorgar, seguramente ha influido de manera significativa. A veces un tiempo separados, a pesar del dolor inicial, nos permite ver las cosas con una claridad asombrosa, apreciar de verdad lo que teníamos y, sobre todo, valorar las lecciones aprendidas de los errores pasados. Otro punto clave que no debemos subestimar podría ser el apoyo incondicional de su círculo cercano. Aunque no tenemos información confirmada, es un patrón común en la vida de las celebridades que amigos y familiares jueguen un papel fundamental en momentos de crisis y reconciliación. Quizás conversaciones reconfortantes y sabias con personas de confianza, o simplemente haber observado el ejemplo de otras parejas que han logrado superar obstáculos similares, les haya proporcionado la perspectiva necesaria para darle una nueva oportunidad a su relación. El amor, en su forma más pura y resiliente, suele encontrar la manera de florecer y prosperar cuando se le brinda la oportunidad y el cuidado adecuados. Y hablemos de esas miradas que lo dicen absolutamente todo. En las pocas apariciones públicas que han tenido juntos recientemente, se percibe una complicidad renovada, una conexión que parece haber sido pulida y fortalecida. No es solo el hecho de estar físicamente juntos, sino la forma en que interactúan, cómo se buscan instintivamente con la mirada, cómo sus sonrisas se entrelazan de manera natural y sincera. Hay una calma palpable, una seguridad en sus gestos que quizás no estaba tan presente en etapas anteriores de su relación. Esto sugiere fuertemente que han trabajado intensamente en la comunicación, en la comprensión mutua, en sanar las heridas del pasado y en fortalecer los lazos que los unieron en primer lugar, construyendo una base más sólida para el futuro. La estrategia de su reconciliación parece haber sido muy calculada, y a la vez, curiosamente, muy natural. No han querido hacer un gran anuncio público, un espectáculo mediático, sino más bien dejar que la evidencia hable por sí sola, que los hechos narren su propia historia. Esta aproximación les permite retomar su relación con una mayor dosis de privacidad, sin la presión inmediata y abrumadora de las cámaras y las preguntas invasivas de la prensa. Es una forma inteligente y madura de proteger su espacio personal y reconstruir su relación sin el escrutinio constante y a menudo perjudicial del ojo público. Han aprendido de sus errores, han crecido individualmente durante este tiempo, y ahora, con una base más sólida y una comprensión más profunda, están listos para dar este nuevo y emocionante paso juntos. Pero, ¿cuál es el secreto real de su reconciliación? Si tuviera que arriesgarme a dar una respuesta, basada en toda la evidencia y la observación, diría que el secreto fundamental reside en la autenticidad del amor que sienten el uno por el otro y en la valentía de ambos para admitir que quizás se equivocaron, que las cosas no funcionaron como debían, o que simplemente necesitaban un tiempo para darse cuenta de que se necesitaban mutuamente. También radica en la voluntad inquebrantable de ambos de invertir tiempo, energía y esfuerzo en sanar las heridas del pasado y reconstruir su relación sobre cimientos más fuertes. No es magia, no es pura suerte, es trabajo arduo, dedicación constante y, por supuesto, ese sentimiento profundo y genuino que los unió desde el principio. Han comprendido a través de esta experiencia que una relación exitosa y duradera no es solo un cuento de hadas o un momento de pasión fugaz, sino un esfuerzo constante, una colaboración activa y comprometida por parte de ambos miembros. En resumen, la reconciliación de Mert y Afra no es obra de la casualidad, sino el resultado de un proceso de reflexión profunda, un crecimiento personal significativo y, sobre todo, de un amor que ha demostrado ser extraordinariamente resiliente y capaz de superar adversidades. Han aprendido a priorizar lo verdaderamente importante, a comunicarse de manera más efectiva y abierta, y a valorar la inmensa importancia de su conexión mutua. Sus gestos sutiles y calculados en redes sociales, su complicidad renovada y palpable, y su enfoque más privado y protector en esta nueva etapa son las pruebas más claras y convincentes de que están trabajando juntos con determinación para hacer que esta vez sea la definitiva, la que perdure. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de la tan esperada y emocionante reconciliación de Mert y Afra.
Ha sido un viaje fascinante desentrañar las pistas, analizar los detalles y formular especulaciones, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo lo he hecho. Hemos visto cómo las acciones más pequeñas y aparentemente insignificantes pueden decir muchísimo, cómo la madurez adquirida y la voluntad firme de ambos han sido los pilares fundamentales de este renacimiento, y cómo el amor, cuando es verdadero y profundo, siempre encuentra su camino, incluso a través de los obstáculos más desafiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo, su tiempo y su fidelidad significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido que les interese y les apasione. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta reconciliación. ¿Creen que esta vez será para siempre? ¿Tienen alguna otra teoría fascinante sobre cómo lo lograron o qué les deparará el futuro? Déjenos todos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran y merecido me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con cualquier persona que crean que estaría emocionada de enterarse de esta gran noticia y de nuestro análisis detallado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando esa campanita de notificaciones nos ayudarán enormemente a seguir creando contenido así de emocionante y relevante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas. ¡Chao!